jueves. Está con nosotros Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, Connie, gusto saludarlos tanto tiempo y bueno, aquí expectante a esta reunión crucial que va a tener el ministro y subsecretario con los propietarios del terreno para ver cómo se resuelve este tema, que no se ve ninguna solución ni fácil, ni buena, ni permanente. No le tienes fe, por lo tanto, a la reunión, veo. O sea, le tengo fe a que no se va a producir un desalojo violento, pero no le tengo fe desde el punto de vista de que no vamos a tener una solución definitiva. Ya, ¿Cuál sería una solución eso. definitiva? ¿Qué sería una solución definitiva? Eso. Lo que pasa es que la solución definitiva parte por... a ver, este es un tema muy complejo. Estamos hablando de 10.000 personas, estamos hablando de un terreno de 250, más de 250 hectáreas, donde hay distintos tipos de tomas, distintos tipos de necesidades, distintos tipos de familias, y no se puede encontrar una solución única para todas. Y esto va a requerir ir deconstruyendo el problema y buscando soluciones ad hoc para cada uno de los problemas, y algunos de esos problemas no van a tener solución. Porque aquí hay que entender que muchas de estas familias... A ver, lo primero que tenemos que hacer aquí es caracterizar la toma. Y eso lo ha hecho el ministerio, espero. No, hasta ahora no hemos conocido ningún plan, ninguna caracterización, etcétera, pero aquí sí hay familias que requieren de una vivienda con urgencia, hay adultos mayores, hay menores, pero también hay personas que se han aprovechado del sistema. Hay evidencia, Atisba, la consultora de Iván Poduje, ha hecho un análisis de que acá hay evidencia que hubo narconotificadores, o sea, empresas ilegales que entraron con bulldozer, que hicieron subdivisiones, que vendieron a estas familias estos terrenos, aprovechándose de su desesperación. Y hay muchas personas que tienen su vivienda y que ven aquí una oportunidad de un negocio. Entonces hay que claramente, por así decirlo, hacer un plan. Y hasta ahora no hemos visto ningún plan. Lo único que hemos visto es que se van a sentar a conversar y que están pidiendo a las familias que armen cooperativas para comprar el terreno. Esa estrategia, ese plan, esa idea, ¿cuán viable es? Yo lo veo viable, pero no le da ninguna garantía a los propietarios de que efectivamente se les va a pagar el precio justo, de que se le va a dar una solución a todas las familias. De partida, no todas las familias van a poder organizarse dentro de las cooperativas. Hay algunas que van a quedar fuera. Lo segundo es que una cosa es que las familias se organicen y la otra es que tengan acceso a los recursos para poder hacer la compra. Estamos hablando de familias, algunas de ellas vulnerables, que no tienen acceso a crédito. ¿De dónde van a sacar los fondos para poder comprar un terreno que tiene un valor bastante alto? Por otro lado, el gobierno no puede llegar y decir, ya, arréglense entre privados, y el propietario del terreno va a decir, ya, ¿y quién me garantiza a mí que esta gente me va a pagar después? Y luego los costos de urbanización y de habilitación y de construcción de las viviendas. ¿Por qué? Porque esto es una ciudad, una ciudadela, que no cumple con ninguna normativa. No tienen alcantarillado, no tienen infraestructura, muchas de ellas puede que estén incluso en zonas de riesgo donde no se puede construir. Entonces, una cosa es tener la plata para comprar el terreno y la otra es poder habilitar y radicar o consolidar estos barrios. Pablo, ¿por qué no es cosa de llegar y comprar el terreno? Vale $70 millones en la tasación que tienen los dueños, según se ha sabido hasta ahora. ¿Por qué no es tan simple como eso? Me interesa preguntártelo así, suena fácil, ¿verdad? Pero porque eso da cuenta de la complejidad del tema también. A ver, lo primero es, ¿cómo hacemos que familias vulnerables que no tienen plata para tener una vivienda formal junten $70 millones? Eso es lo más importante. ¿De dónde sale la plata? Segundo, si llegasen a tener la plata y compran el terreno, ahí viene luego el tema de cómo se inscribe el terreno. Hay que subdividir y van a empezar a decir, oye, pero es que mi terreno era más grande, yo puse más plata, tú pusiste menos, etcétera. Luego hay que urbanizar, hay que hacer un plan maestro. ¿Por qué? Porque no se puede llegar y consolidar lo que hay, porque como te decía antes, muchas de esas viviendas pueden estar en zonas de riesgo o tal vez el loteo no está bien hecho y no vamos a tener las pendientes o las factibilidades de agua, etcétera. Hay un tema de factibilidad de agua, de hecho, que todavía ya, no está. ¿Y por qué no es cosa de que el Estado venga y compre el terreno? Primero porque sería un tema de justicia respecto a miles o decenas de miles de familias que están esperando una solución habitacional desde hace 30 años. Y es un precedente terrible también. Y aquí se saltan la cola. Y lo segundo es que, ojo, que el Estado puede expropiar siempre y cuando esa compra forzada sea a valor de mercado, con 3 tasaciones independientes y pase a ser propiedad del Estado, no de privados.
Entonces, por eso es que no se habla de expropiación, se habla de una compra convenida, etcétera. Y ahí volvemos al tema de por qué el Estado va a estar poniendo 70 millones de dólares a familias que llevan 5 años en la toma. Ojo que esta es una toma reciente, de 2019, cuando tenemos decenas de miles de familias en la lista de espera. La resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso es para muchos, es como haber abierto la puerta a que vayamos a tener decisiones equivalentes. De hecho, no es la única ya. Y que por lo tanto vayamos a tener una sucesión de determinaciones en este sentido. Por lo tanto, la manera en que se resuelva, si es que se encuentra una solución, esta toma, para efectos de no tener que ejecutar la orden de la justicia, eventualmente también podría marcar un precedente. Es decir, lo que se acuerde aquí, si es que se llega a algún acuerdo, eventualmente podría también marcar el derrotero y por lo mismo le abre al gobierno una puerta a sucesivas, digamos, conversaciones y podría terminar convirtiéndose en un gran dolor de cabeza para esta administración, Pablo, ¿no? Ya lo es, y es completa responsabilidad de esta administración. Y no lo digo como un análisis político, sino que también técnico y de gestión. O sea, primero es un problema político ideológico, porque en el programa de gobierno, explícitamente, el presidente Boric dice, abro comillas, priorizaremos una respuesta nacional digna y ágil a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades por sobre los desalojos. Por sobre los desalojos, claro. Que fue muy controvertido, de hecho, cuando lo planteó su programa de gobierno y fue uno de los grandes puntos sobre los que se le preguntó en los debates a él. Página 151. ¿Por qué? Porque es un programa de gobierno, está imponiéndose por sobre el derecho de propiedad que está en la Constitución. Lo segundo es un tema de gestión. Durante estos 4 años, desde que asume esta administración, era 3 años y medio, digamos, no se avanzó nada en una solución hasta llegar a este punto de no retorno. Era como decía el presidente Barros Luco, los problemas complicados o se resuelven solos o no tienen solución, vamos chuteándolos hasta que llegamos a este punto de no retorno. Y también de negligencia porque quedó en evidencia que la gestión del Serviu de la quinta región ha sido tan mala, con los incendios de Valparaíso y de Viña del Mar, que terminaron destituyendo al director del Serviu. Entonces, no se hizo una gestión, no se anticipó, así que aquí se pensaba que con el tiempo las cosas se iban a ir arreglando. Y además, dentro del gobierno hay un grupo importante, radicalizado, del Partido Comunista, etcétera, que apoyan las tomas, que están a favor, que las han romantizado políticamente. Ahora, dicho esto, sí hay casos en que se ha resuelto. Y yo creo que puede haber una solución y puede marcar esto un antes y un después. La toma de Peñalolén en el año 1999 terminó erradicándose esos terrenos que eran de Miguel Nasur, este empresario futbolista, terminaron comprándose para hacer un parque y cada una de las familias finalmente accedió a una vivienda digna en Peñalolén sin ser expulsados a las periferias. Yo creo que puede haber una solución similar, pero eso requiere un plan de trabajo, requiere un programa, un proyecto. Yo lo que espero es que hoy se sienten el ministro Montes con un plan que no lo conocemos y vayan a 4 años, 10 años, generando un proceso de radicación y compra o erradicación y reubicación de las familias temporalmente, etcétera. Se puede hacer. Déjame preguntarte de nuevo, de vuelta, Pablo Alar, por el tema de las cooperativas, porque es la idea que el gobierno ha instalado con mayor fuerza y, claro, genera dudas por la capacidad real que tienen todos los pobladores que están ahí de poder formar cooperativas. Pero expliquemos de qué se tratan y cómo debieran funcionar si es que efectivamente por ahí fuera la solución. Claro. Ya, yo no soy un especialista legal en la conformación de cooperativas, pero sí existe siempre esta idea en la izquierda particularmente, de que la organización social, de que el trabajar colectivamente, las cooperativas genera mayor cohesión, genera mayor fuerza, etcétera. Pero también va en contra de la voluntad individual de las personas de tomar sus decisiones. Y el problema es que yo no sé hasta qué punto existe esa cohesión social en estas comunidades, porque muchas veces las personas llegan a la toma por distintos motivos, ya sea porque los expulsaron de su casa, ya sea porque no pudieron seguir pagando el arriendo, etcétera, y no necesariamente son parte de una familia, de un colectivo, no son empleados de una misma empresa, etcétera, y claramente hay diferencias. También aquí hay agendas, hay problemas de agencia, hay liderazgos que quieren aprovecharse políticamente para después candidatearse a concejales o a alcaldesas. Entonces es muy difícil que todas las familias puedan entrar en este modelo colectivista, que me parece bueno,
el gobierno siempre lo ha estado impulsando. De hecho, en la política habitacional, en el plan de emergencia, se habla también de generar cooperativas de trabajadores para que junto con las empresas busquen terrenos y viviendas. Pero cuando estamos hablando de este número de personas, estamos hablando más de 3.000 familias, 10.000 personas. No creo que todos puedan y tengan la capacidad no solamente de organizarse, sino que de juntar los recursos. Y después vamos a ver quiénes ponen más plata, quiénes ponen menos, que te va a tocar una casa más grande y una casa más chica. Yo creo que ahí hay un tema que se está también romantizando mucho, este tema de las cooperativas. Pablo Lart, déjame preguntarte ahora por otro tema diferente, pero que también ha generado debates, distinto, pero también me parece que es bien interesante tener tu punto de vista a propósito de lo que hemos visto en Providencia, también en Estación Central, con determinaciones que se han tomado para tratar de evitar que los vendedores ambulantes ocupen espacios públicos, no fundamentalmente veredas, con estos volardos, con jardineras que se instalan en distintos lugares, etcétera, etcétera. Lo que algunos han denominado arquitectura hostil o urbanismo hostil, que tiene varios otros ejemplos, ¿no? Que van desde las bancas a las que les ponen como unos apoyabrazos para que la gente no duerma en ella, que es bien común, que se la encuentra uno hasta en el aeropuerto, hasta, no sé, regadores o aspersores de agua, que en realidad no están puestos para regar, sino que con otra finalidad. Déjame preguntarte si... Porque me imagino que este es un debate desde el punto de vista ético incluso también bien relevante, y si es una solución práctica al mismo tiempo. Mira, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes de las tomas. El urbanismo hostil, como término, digamos, surgió en Europa y en Estados Unidos hace una década atrás para contrarrestar el uso supuestamente indebido o indeseable de los espacios públicos a partir de los skaters, luego claro, las personas en situación de calle, etcétera. Los skaters fueron probablemente los que más los gatillaron o los motivaron, ¿no? Pero no solamente eran los únicos, también los que dormían en la calle y en determinados lugares. Claro, y poco a poco, digamos, se ha ido ampliando al comercio ilegal, etcétera, y también a las tomas. Las tomas de terreno también han tenido una respuesta desde el urbanismo, así como en Estación Central se han puesto bolones en las platabandas para que no puedan poner sus paños los vendedores ambulantes. Si ustedes recorren la periferia de las ciudades importantes de Chile, se dan cuenta que de repente hay un sitio de Oriazo que tiene un foso de 4 por 4 metros alrededor, que está hecho con una retroexcavadora, y ese foso está hecho para evitar que se lo tomen. ¿Por qué? Porque para tú tomarte un terreno tenés que entrar con las tablas, con las maderas, con los paneles y tener que bajar, subir, etcétera. Inmediatamente te pone una barrera que da tiempo para que el cuidador o quien sea le avise al dueño y no se tome ese terreno. Otra muestra de urbanismo hostil respecto a las tomas es que, si ustedes se fijan, hay algunos terrenos también en las periferias donde aparecen puros hoyos y montículos, sí, que es una retroexcavadora que con el tamaño de la pala hace el hoyo y tira la tierra al lado y lo termina convirtiendo en un paisaje lunar, lo que hace muy difícil de que se produzca una toma ahí, porque convierte el terreno en un terreno irregular. Es así, para que vean lo triste, el mismo Estado chileno, es así como se salvaron los terrenos del Parque Mapocho Río para que no se los tomaran. Y ahora hay un parque que es para todos los chilenos y las personas, sobre todo del sector poniente de Santiago. Ahora, como decía Juanma, ¿por qué aquí hay un tema ético? Porque hay una disputa del espacio público o del espacio privado que algún grupo específico lo privatiza e impone sus necesidades por sobre las de los demás. Por ejemplo, una persona que está en situación de calle y construye su ruco en un paradero, uno dice, pucha, pobre persona, está viviendo en un paradero, construyó su ruco en un paradero, no lo podemos sacar, esta cuestión es éticamente, digamos, dolorosa, pero esa persona está impidiendo que miles de personas que de escasos recursos, que son los usuarios del transporte público en su mayoría, puedan tener un refugio para esperar el bus. Entonces, ¿dónde están los derechos de ese usurpador que monta su ruco en un paradero respecto a los derechos de esas decenas de personas que usan el paradero? Y hay un investigador de este fenómeno del urbanismo hostil de la Universidad Chalmers en Suecia, Karl Findlich, que ha estudiado esto a nivel mundial, y él dice que se tiene que buscar un cierto equilibrio entre estos grupos menos favorecidos para ver finalmente cómo favorecemos a la gran mayoría por sobre las agendas individualistas de personas que, pese a su desesperación, no pueden imponerse por la fuerza respecto al resto de la sociedad.
¿Hay de alguna manera, Pablo, crees tú, una vuelta de tuerca? Esta es una pregunta a lo mejor un poco más, no sé si política, pero sí más reflexiva. ¿Una vuelta de tuerca o un péndulo que vuelve a alguna posición que todavía yo creo que está por determinarse? Estoy pensando en los debates que se están dando a nivel global sobre diversidad e inclusión. Hemos visto ya, aparte de Donald Trump, ¿verdad? Hemos visto marcas, grandes compañías que están volviendo un poquitito a momentos anteriores, a etapas previas en esto. ¿Pasa un poquitito lo mismo también respecto del tema urbanístico? Mira, esto viene de mucho antes de que surgiera la cultura woke y esta ahora renacimiento, por así decirlo, del conservadurismo. Yo creo que no. En el caso de la ciudad, además, depende mucho del contexto político, social, etcétera. O sea, ¿por qué en Chile podemos plantear la posibilidad de desalojar una toma, cosa que sería imposible en Brasil o en Venezuela o en Bolivia? Es porque en Chile existen políticas habitacionales que son capaces de resolver el déficit. Correcto. O sea, tenemos que entender que el año 2007 le estábamos ganando la batalla a los campamentos. Había 27.000 familias viviendo en campamentos, ahora tenemos 120.000. O sea, Chile tiene la capacidad de garantizar el acceso universal a la vivienda, cosa que otros países no lo tienen. Entonces, Claro. ante esa capacidad, con buena gestión, no solamente con relato, que es el problema que tiene el actual gobierno, pero con buena gestión, tú puedes satisfacer ese derecho o esa necesidad y por lo tanto puedes también proteger el derecho a propiedad. Yo no sé si los desalojos están en la agenda en países como Brasil o Venezuela, donde claramente ya la informalidad y los campamentos están por todos lados. Ahora, No, lo que pero sí tú se está también tú tienes, Pablo, produciendo, perdona, solo para ¿sí? abonar un poquito la conversa, pero tú también tienes que, este es un fenómeno que lleva harto tiempo, ¿verdad? Tú marcabas el hito de que estuvimos a punto de terminar con los campamentos y lejos de eso estamos hoy día con la situación que estamos conversando. También hay un tema de desconfianza creciente de la gente en esas instituciones a las que tú aludes. Te lo planteo como una hipótesis, ¿verdad? Lo hablábamos con Sebastián Bowen el otro día también. ¿Puede estar ahí una de las razones de este incremento o de este número disparado? Probablemente vamos a caer también en la conversación respecto del tema migratorio y el efecto pandemia, el efecto estallido y otras cosas más. Pero también una mayor desconfianza en las instituciones puede estar en la base. Por supuesto. ¿Por qué? Porque se cambió el foco de las políticas. El año 2006 la presidenta Bachelet hace un cambio importante en la política habitacional, que era necesario, donde se pasa de priorizar la cantidad a priorizar la calidad. Y ahí se pierde el foco. ¿Por qué? Porque dejamos de tener estas viviendas masivas en la periferia, bloques, bajos de mena, etcétera, y pasamos a tener mejores estándares, pero eso fue en contra de la cantidad y empezamos a tener entonces menos acceso a la vivienda. Eso es un pequeño, digamos, resumen. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que además se ha ido complejizando tanto la provisión de vivienda de interés social que la cantidad de viviendas que están disponibles son cada vez menos, los plazos se van demorando, la maldita permisología no ayuda mucho y estamos entonces teniendo familias que están esperando demasiado y finalmente dicen, ¿sabéis qué más? Si el gobierno en su plan de gobierno, en su programa de gobierno me dice que no me van a echar, mejor me voy a una toma. Y a esto además se suman las 3 tormentas perfectas que vivimos. Primero el estallido, que hizo, ¿verdad?, que el Estado de Derecho dejara de ser respetado y que Carabineros la pensara 3 veces antes de desalojar una toma apenas se ejecutara la toma, porque los primeros días son críticos. Luego vino el COVID, que hizo que muchas personas fueran expulsadas de las viviendas donde vivían de allegada. La crisis económica, que hace que muchas personas no puedan pagar el arriendo. El 50% de las familias que llegan a las tomas llegan porque no pueden seguir pagando el arriendo, no porque estaban en situación de calle antes. Y finalmente la inmigración, que también ha sido un factor importante. Y por eso es que se ha universalizado también el tema del problema de la vivienda, ya no solamente en Chile o en el sur global, sino que también en países desarrollados. Hoy en día la crisis de personas en situación de calle en San Francisco o en Londres es bastante importante también, y por lo tanto comienza a ser un problema universal. Pero yo creo que esto pendular que planteaba ahí tú, Connie, por ahora yo no veo que hayan políticas más conservadoras o más, por así decirlo, de derecha radical que están imponiéndose en la ciudad. No, yo creo que aquí depende del contexto, y en el contexto de Chile es inviable un desalojo por la fuerza, pero sí es posible hacer gestión, y lo que le ha faltado a este gobierno es hacer buena gestión para solucionar eso,
como se hizo en las tomas de Peñalolén a comienzos de este siglo, o como se hizo durante el 27F. Durante el 27F hubo 6.000 familias que no podían volver a construir en zonas de riesgo y se les hicieron aldeas de emergencia temporales durante 4 años mientras se les buscaba una solución. ¿Por qué no se hace esto ahora? Esa es la pregunta. Pablo Alar, conversando esta mañana con nosotros, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Connie. Gracias, Juanma. Un abrazo. Y que estén muy bien y ojalá que sea un buen resultado de la negociación de hoy día. Atentos vamos a estar a eso. Gracias, Pablo. Chao. 8:40.